Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos y gracias por acompañarnos en otro programa de Arquitectura en Blanco y Negro. Les habla el arquitecto Juan Emanuel Benvenuti, director de la Escuela de Arquitectura y Diseño, en sustitución del arquitecto Luis Vadillo Lozano, quien es nuestro decano y el anfitrión regular de este programa. Se encuentra disfrutando de unas muy merecidas vacaciones. Como todas las semanas, nuestro programa ofrece una mirada de interesantes temas de historia, teoría y actualidad en la arquitectura, al igual que de la profesión y la educación de esta tan interesante carrera. En el día de hoy nos acompañan el arquitecto Roberto García Soto, facultativo de nuestro programa de bachillerato en arquitectura y especialista en aspectos relacionados a preservación y conservación de nuestro patrimonio. Saludos, arquitecto García. Muchos saludos, Juan. Un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por estar aquí. También nos acompaña el arquitecto Ramón Ayala Vargas, quien es el supervisor del Laboratorio de Fabricación de nuestra Escuela de Arquitectura y Diseño. Saludos, arquitecto. Saludos a todos. Muy bien. Es un honor tenerles aquí en este programa hoy. Estamos ya culminando el verano y, curiosamente, esta culminación del verano también culmina la segunda iteración de un curso de verano que ofrecemos en la escuela para nuestros estudiantes, un curso electivo que tiene que ver con los temas de preservación y conservación y de tecnologías de construcción. Este curso se empezó el verano pasado del 2022 con muy buenos resultados y normalmente lo que busca este curso electivo, que se da en 2 sesiones, tanto en junio como en julio, es poder darle a los estudiantes una visión práctica de lo que es el trabajo de preservación y conservación. Cuando digo práctica, lo digo a nivel de laboratorio. Así que, profesor, ¿qué nos puede decir de este curso? Bueno, mira, este curso es un curso que ya nosotros veníamos preparando con el interés de cancelarle aquellas inquietudes a los estudiantes con respecto a tener experiencia en proyectos. Sobre todo, cada vez que uno le habla en los cursos académicos y sobre todo los teóricos, el estudiante se queda con esa inquietud de querer tener en sus manos algo de todos estos materiales que les hablamos tan importantes, que lo estudiamos porque necesitamos tener el conocimiento de cómo, de dónde provienen y cómo desde su origen se fueron tratando hasta estar colocados en estas obras arquitectónicas que disfrutamos nosotros tanto aquí en la ciudad de Ponce. Y debido a eso, pues ya hemos podido en 2 veranos corridos abrir estos cursos y tener proyectos en colaboración con la universidad y con la Escuela de Arquitectura, donde nos han permitido poder participar en ellos. Excelente. Lo interesante es lo que menciona, que a veces lo que es la parte de la preservación y la conservación en la escuela normalmente se trata teóricamente. Pero esto es una forma de que los estudiantes vean esto es lo que se hace teóricamente, pero en términos prácticos, que es lo que conlleva este trabajo de restauración de edificaciones históricas, de cierta manera. ¿Cuál fue el edificio seleccionado este año para trabajar sobre él? Esta vez el edificio seleccionado es la antigua Casa Salazar, que es el Museo de la Historia de Ponce, que su dueño o los que lo manejan es el municipio de Ponce. Ok. ¿Y qué tipo de trabajos se veían que eran posibles para que los estudiantes tuvieran esa experiencia? Bueno, la casa actualmente sufrió bastantes daños, ya sea por el tiempo que lleva y las afectaciones que recibió desde el huracán hasta el día de hoy, con ella los terremotos también. Y como es sabido, todas estas estructuras, el daño mayor que reflejan es más bien todos aquellos
materiales o metodologías de construcción de la época que no han sido tratadas consecuentemente en un plan de mantenimiento que les ayude a prolongar su vida. El tiempo de estas estructuras pues cobra más bien reflejándose en las deficiencias que estos materiales empiezan a reflejar, y pues se nos hizo un pedido y un acercamiento para poder aprovechar este curso y que los estudiantes de paso tuvieran la experiencia de poder participar con alguna de las zonas que se iban a intervenir. En este caso escogimos 2 tareas que estuvieran a la par con el entrenamiento que podemos darle al estudiante en corto tiempo, y así lo fuimos realizando. Una de ellas fue trabajar con los plafones repujados de los techos. Son unos plafones de latón donde por la metodología de impresión a presión en ellos crean unos diseños, ¿verdad? Que como si fueran unos mosaicos, y se van colocando por piezas sobre las superficies de diferentes áreas, en este caso del plafón, y conllevan un diseño que podemos apreciar muy elegante y muy representativo de su época, del siglo XIX. Ese tipo de, Dime. ese tipo de tratamientos son comunes en todo el espacio o en ciertas áreas nada más. Mayormente son en las áreas principales, ya sea el recibidor, las salas principales de la casa, hacia los cuartos y habitaciones comunes, igual que en las cocinas o áreas de servicio, generalmente no se ponía, se quedaba con plafones de madera. Pero donde se quería dar una impresión de mayor gusto y artesanal hacia el visitante, pues eran colocados en estos sitios. Bueno, pues en lo que vamos hablando del tema, vamos a compartir unas imágenes para que los que estén viendo en YouTube puedan más o menos saber de lo que estamos hablando. Básicamente lo que estamos hablando es en la Casa Salazar. Este es el caso de estudio. Aquí podemos ver unas visuales. Quienes están en radio pues a lo mejor no lo están viendo, pero se pueden imaginar. Aquí tenemos también un plano de la Casa Salazar con lo que son las áreas, y ya veo que hay unas notas en estos planos. ¿Qué nos puede decir de esto, en las áreas? Pues mira, aquí nos ayudó un poco a ubicarnos, ¿verdad?, con los estudiantes, y de esa manera cuantificar el área que se iba a intervenir, y de esa forma, que es parte del curso, que aprenda el estudiante a enfrentarse con esta situación, que no es tan solo la parte de destreza artesanal, es también asumir la responsabilidad en la dirección, no tan solo del análisis del sitio, del análisis y condición del material, y entonces hacer la búsqueda de dónde vamos a conseguir el material que vamos a poder reponer o que vamos a poder reparar. Como sabemos nosotros, nos enfrentamos hoy día a la escasez de materiales en todos los comercios que tengan que ver con la construcción. Y eso el profesional de hoy día tiene que estar bien alerta a toda esta situación, porque él es el que comanda estas labores que se van a realizar. Así que hay que hacer una búsqueda de esos materiales, definirlo, entregarle al dueño para que puedan localizar esos materiales y poderlos tener a la mano para poder hacer un buen trabajo. Obviamente el trabajo en el Museo de la Historia de Ponce, siendo un edificio que ahora mismo no estaba con temperatura controlada, está haciendo mucho calor, o sea que los estudiantes estuvieron yendo entre el caso de estudio y la Escuela de Arquitectura, el Laboratorio de Fabricación, para hacer sus trabajos. Eso es bien importante que no es un trabajo completo lo que se estaba planteando para la Casa Salazar, sino es empezar a hacer unas técnicas que estudiantes puedan entender qué es lo que están
tratando de salvar y de las técnicas de cómo hacerlo usando estrategias nuevas. Claro, ¿Cómo no fue tan esta? solo, no tan Sí, solo los estudiantes, sino al dueño también, que sí, se sepa que ciertamente. todas las tareas no las vamos a poder estar realizando en sitio, y que tenemos parcialmente trabajo en el sitio y parcialmente trabajo en nuestro taller que nos facilita al 100% la ejecución de esta nueva técnica que estábamos empleando. Una pregunta, cuando los estudiantes ya empiezan a visitar el Museo de la Historia, ¿cuáles son las impresiones de ellos y ellas en cuanto a lo que iban a hacer y en realidad las condiciones reales del espacio? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la reacción de los Fue estudiantes? una impresión tan grande en ellos que tienden a congelarse por completo. Y es como todo ser humano, a lo que no conocen y no han tenido experiencia, eh, lo encuentran tan delicado y de tanta responsabilidad que levantan las manos y dicen, bueno, que nos digan cómo lo vamos a hacer. Pero de eso se trata también la clase, ¿verdad? De no tan solo enfrentarlo, sino hay que enfrentarnos al sitio donde estamos, enfrentarlo con qué herramientas vamos a estar trabajando, cuál es la condición y la técnica de construcción o de ensamblaje que tienen estos elementos y cómo los vamos a poder remover. Eso sin quitarnos de encima del factor sorpresa, porque en muchas ocasiones entendemos que tienen un deterioro, pero no sabemos la magnitud de ese deterioro hasta que no nos enfrentamos a él. Eso es bien interesante, ese factor sorpresa. Nosotros que trabajamos en la arquitectura sabemos, muchas personas a veces cuestionan por qué los proyectos que sean de intervención en edificios existentes, más aún edificios que tengan algún tipo de valor histórico, por qué son tan complicados. Y es ese factor de no saber qué se encuentra detrás de ciertas cosas y para uno trabajar en estos proyectos se necesita uno indagar un poco más. Especialmente, yo entiendo que muchos clientes siempre se sorprenden a veces con los costos de hacer esto porque se tiene que dejar suficiente espacio en caso de los desconocidos, las cosas que uno se va a enfrentar, pero no las puede identificar hasta que ya está adentro como tal. Eh, Claro. y también, obviamente, lo que es el tema de la seguridad. ¿Cómo estuvieron trabajando con lo de la seguridad para los estudiantes y de la estructura como tal? Bueno, de una manera demasiado cautelosa y receloso con todo lo que estábamos trabajando, aparte de guardar al 100% la seguridad del estudiante en todo esto. O sea que había una supervisión directa con ellos no se subían solos, primero nos subíamos los profesores, luego ellos pasaban parte por parte a enfrentarse al material y a la condición que nos estábamos planteando, y ir aceptando las instrucciones que le dábamos previamente y poniéndolas en práctica en sitio, poco a poco. Podemos ver aquí lo que es un plafón y su deterioro, ¿verdad? Que la humedad del tiempo afecta en ellos, sobre todo que estos plafones los utilizaron como vía directa de los ductos del aire acondicionado, lo cual pues le transmite una humedad directa a estos elementos que no logran evaporarla a tiempo, así que este material se está oxidando continuamente y ellos se sueldan prácticamente al plafón de madera que existe. Generalmente estos plafones de latón no se montaban sobre una superficie plana de madera. Aquí lo hicieron de esa forma. Y pues nos agravaba la situación y también nos presentaba unas incógnitas increíbles, porque en áreas que pretendíamos pensar que estaban más o menos afectadas, pero no en su totalidad, como puedes ver aquí, paso número 1, el profesor toca el latón en una esquina, paso número 2, como lo puedes ver más a la derecha, el plafón estaba totalmente podrido, o sea, me quedé con él en la mano. Y teníamos que ir escogiendo cada una de las losetas de este plafón para poder trabajar con ella, poderla remover
con calma y poder traernos unos ejemplares que eran con los que íbamos a trabajar, reproduciendo, utilizando estos ejemplares como molde negativo para reproducirlos entonces en fiberglass y poderlos entonces reponer. Aquí que podemos ver, disculpen en la radio que no lo están viendo, pero lo pueden ver en YouTube, que va a estar esto expuesto. El daño de un latón en este material normalmente incide que se sigue regando de cierta manera. Definitivo. O sea que si hay algún sitio donde en algún momento hubo una infiltración de agua y ese latón empieza a dañarse, a corroerse, tiene la tendencia de esparcirse y de regarse. Sí, porque así como le llamamos latón, es que realmente el material es latón. Y el latón es un material sumamente, ¿qué te digo? Barato en términos de su composición y sufre de muchas condiciones. Es peor que un zinc. El zinc está por lo menos mezclado con otros metales y es más duradero. El latón es mucho más frágil en este aspecto. En estos días modernos se usa también se usa cuando se van a hacer en su estrategia original, que es repujado como tal, lo que se usa es aluminio, normalmente, ¿cierto? No, No. hoy día sí, porque ya el latón no es tan fácil de conseguir. Pero hoy día posiblemente utilicen más el latón u otra mezcla de metales que le sea mucho más práctico. Ahora, lo que sí es bien difícil es el latón, independientemente de la época en que se consiguió, porque ya muchos de estos talleres no existen, no se cedieron a otras compañías que quisieran seguir llevando a cabo el inventario que se hacía antes. Y el diseño de lo que se ve aquí no es un diseño que tú lo puedas mandar a hacer custom, porque se te iría de un presupuesto totalmente. Aquí estamos nosotros planteándole al dueño la posibilidad de poder reproducir y sustituir ese modelo de una manera más simple y más, si se puede llamar así, de una artesanía casera que le pueda proveer el detalle lo más cercano a lo que hubo, y con la condición de que como es un material, el fiberglass es un material plástico, pues luego no va a sufrir de nuevo de este deterioro. Se cancela aquí el deterioro que ha tenido hasta el momento. Lo otro es la práctica de la utilización de la ornamentación en pinturas en estos plafones. Generalmente no existía este tipo de ornamentación, así que en un momento dado, cuando trabajaron una de las intervenciones de esta casa, a alguien se le ocurrió que tenía que pintarlo, pero no había prueba ninguna de que esto estaba pintado de esta manera, porque fue pintado en sitio, como queriendo resaltar un poco más el diseño. Cuando uno se acerca a esta práctica artesanal de pintarlo, se da cuenta de la deficiencia del calibre o del cuidado que se tiene que tener en este pintado, porque realmente no, uno a lo lejos pierde la noción, ¿verdad? Pero de cerca ve los defectos que tiene, y es porque no era costumbre pintarlo de esa manera. Sí, obviamente está mencionando que son unos plafones que están instalados aquí a altura, más o menos. A 12 pies. 12 pies, o sea que para una persona normal en el mundo acá de visitante puede ver, tener una idea del detalle, pero no necesariamente es hasta que uno lo ve bien de cerca que se da cuenta que hubo una mano allí y no era una mano perfecta tampoco. Tampoco. Obviamente, y posiblemente no lo hicieron expertos. No. Un trabajo de pintura. Esto es excelente. Bueno, vamos a tomar una pequeña pausa para entonces seguir hablando de este tema tan interesante. Así que exhorto a todos nuestros oyentes que se queden con nosotros. Volvemos ya prontito. Es asunto de todos diseñar y crear de forma segura, sustentable y ecoamigable. Te hablamos sin matices, te hablamos en blanco y negro. Aquí de nuevo en nuestro programa Arquitectura en Blanco y Negro.
Me saluda el arquitecto Juan Emanuel, director del programa de Bachillerato en Arquitectura. Y con nosotros se encuentra el profesor Roberto García Soto y el arquitecto Ramón Ayala Vargas. El profesor Roberto García Soto, en la primera parte del programa, nos estaba hablando de las intervenciones que se hicieron en la Casa Salazar, también conocido como el Museo de la Historia de Ponce, trabajos de restauración de ciertas áreas como parte de un curso de verano electivo para nuestros estudiantes, un curso práctico. Saludos, profesor Roberto García y arquitecto Ayala. Saludos. Bueno, como ustedes dije, estábamos hablando ya habíamos presentado básicamente cuál era el caso, las partes que se estaban tomando en este caso de estudio, que es la antigua Casa Salazar, y estábamos presentándoles a nuestros oyentes y los que nos ven en YouTube algunas visuales también de ese trabajo de los estudiantes. Vamos a tratar de continuar en ese aspecto. Profesor García, se removieron unos latones que son emblemáticos de este edificio. Cuéntenos por encimita qué fue lo que encontraron, cómo lo vieron, cómo lo pudieron remover y la intención de todo esto. Bueno, la instalación de estos latones, generalmente su práctica común es con unos clavos poderlos afirmar contra el plafón de madera que existe en la casa. Son meramente unos elementos decorativos, ¿verdad? Que son los que marcan de esa manera un poco más elegante el espacio para estas residencias. Así que había que determinar en qué punto encontrábamos esos clavos, irlos despegando poco a poco hasta podernos quedar con los ejemplos. Estos latones o estos plafones, el diseño completo, se subdividen por losas, como decimos nosotros, se van montando por piezas, uno con otro, se unen. Así que determinábamos cuál era el escogido y lo íbamos desprendiendo hasta podernos llevar completo. En el camino, pues como mencionamos, encontramos dificultades con elementos de estos sumamente deteriorados que no se mostraban a simple vista, pero al uno simplemente presentarnos ante él y tocarlo sin hacer presión ninguna, se desplomaban por completo. Así que tuvimos que ir escogiendo muy bien cuál de ellos íbamos a poder desprender y poder trabajar con esto muy delicadamente, porque este elemento es el mismo que usamos nosotros en la tarea de poder reproducir este elemento, ya sea en otro material, pero el que sacamos lo utilizamos como molde negativo para poder reproducir los próximos que nos van a sustituir estos deteriorados que estamos removiendo. O sea que la intención en realidad es el comienzo de algo que se puede seguir haciendo si el dueño del edificio quisiera, pero no, obviamente no había el tiempo para arreglar todo un espacio de plafón, sino por lo menos tener la técnica y esos primeros ejemplos de esas piezas hechas nuevamente. ¿Cómo fue el proceso entonces? ¿Cuál es la técnica que se utiliza, que se estuvo utilizando para reproducir estos elementos? Bueno, una vez tú remueves estas piezas que las vamos a utilizar como molde, pues trabajamos el molde limpiándolo completo por su dorso. Está totalmente corroído, en ocasiones una capa fina, así que los limpiamos con mucho cuidado, con cepillo, con lija, con presión para levantar todo ese polvorín o deterioro que tiene, ir descubriendo los detalles, los relieves, los bajos relieves que pueden mostrar la presión del modelo, ¿verdad? De la pieza que estamos utilizando, y una vez los descubrimos completos, pues entonces le aplicamos una pintura para que cuando vayamos a hacer la reproducción en fiberglass, que es resina, sobre una membrana de vidrio que estamos utilizando, pues ese al secarse
ese material no se debe adherir por completo al latón. Así que esta pintura nos crea una capa de seguridad para que aunque ellos se afirman y fraguan, se secan contra este material, simplemente se pegan, pero no se adhieren finalmente a él, y nos permite irlo despegando poco a poco, ya sea despegándolo manualmente y con mucho cuidado, y en ocasiones empleando un compresor con una manga que nos pudiera enviar aire a presión y nos ayudara a irlo despegando poco a poco, sin hacerle daño al original ni al que estábamos sacando como copia. El, el, el arquitecto Ayala, que es nuestro supervisor del laboratorio de fabricación, que fue una parte integral de poder hacer esto, ya que se hizo en el laboratorio de fabricación de la Escuela de Arquitectura, en su mayoría, muchos de los trabajos, es por la comodidad y también por la accesibilidad de materiales y de distintas cosas. Ramón, ¿en qué tipo de medidas de seguridad se toman cuando se están trabajando con estos materiales? Pues, oye, todas las medidas de seguridad, tanto en la casa donde estuvimos interviniendo y viendo y extrayendo lo que son los plafones, pues tomamos una rigoridad de seguridad donde el estudiante pues, tenía que utilizar lo que serían gafas de seguridad, cascos, otros elementos para protegerlos de diferentes formas, con lo que son los ojos, sus manos y todo. Igualmente, pues hubieron herramientas que el profesor y de mi parte, pues solamente la utilizábamos porque pues, el área donde estaba ubicada, la forma de cómo extraerla, pues buscábamos siempre pues, tener la seguridad mayor posible. Igualmente en el taller, como pueden ver y observar, siempre pues, estamos bregando con materiales y con otros materiales que igualmente los estudiantes estuvieron explorando fuera de lo que son los talleres de diseño, que eso es algo emocionante para ellos, cómo pueden reconstruir algo que está en deterioro y cómo pueden reemplazarlo con una pieza nueva y ver el producto final utilizando en este caso la resina, cómo utilizando para reconstruir y darle forma al molde extraído. Igualmente la felicidad y la impresión que uno se lleva cuando ve el producto final hecho. Fue algo bien impresionante y algo que ellos se van a llevar consigo sobre este curso porque vieron cómo pudieron poder poner su granito de arena en lo que es en el Museo de la Historia. Sí, eso es bien interesante que ellos puedan en algún momento, si se sigue haciendo más trabajo de o por lo menos lo que se haya hecho se instala nuevamente y entonces queda ese orgullo también de que fueron Exacto. partícipes de la preservación de algo que ya no necesariamente las técnicas están 100% disponibles. Obviamente sí, sería un trabajo bien fuerte, bien grande el poder tener la maquinaria y los moldes originales como se hacía originalmente. Obviamente, esto es un Exacto. latón que era por presión que se hacía el impreso en el latón. Y están estudiantes entonces tratando de reproducir algo visualmente, pero en un material mucho más amigable en el sentido de que se puede usar, pero que también tiene sus ciertas cosas que tienen que ver con seguridad. Obviamente, el fiberglass es un material que se puede usar para muchas cosas, pero no necesariamente en cuestión de respiración y de partículas y eso, pues tiene también sus elementos que no son necesariamente pues, lo más seguros. Profesor García, entonces, estábamos hablando anteriormente que mientras se hace el proceso este de reproducir, hacer el molde para reproducir estos latones, pues obviamente había que esperar un tiempo para que ese material pues se curara y obviamente es un curso de verano donde hay que mantener actividad en todo momento. ¿Qué otra tarea se hizo en ese interín? Vamos a ponerlo de Pues esa manera. mira, antes de tocar este tema, me das 2 minutos y te lo hago el recorrido bien rápido. Sí. Al presentar al profesor Ramón Ayala, él no te va a decir todas las cosas que él hace y realmente lo importante que es este taller en la escuela para nosotros. Sin la labor de Ramón en este taller
y sobre todo es de las cosas más imprescindibles que se le enseña a este estudiante, es la programación y la coordinación de todos los trabajos y la rigurosidad en la cual tenemos que llevarlo y haberlo pensado desde antes para cuando tú te pongas frente al material y vas a trabajar, los pasos se den de corrido y no se falle. Esa rigurosidad y ese orden en el taller, y aquí tú podías, cuando se acababa el trabajo, pisar descalzo si quisiera, porque se limpiaba al máximo, se recogía todo. Y estábamos compartiendo en muchas ocasiones con el programa de verano que se le dieron a jóvenes de afuera que vinieron a participar en la escuela. Todas estas cosas se dieron a la par dentro de este taller. Es increíble lo lindo que se trabajan todas estas cosas y por ello se llegan a unos productos tan excelentes como los que hemos logrado en el sitio. Así que el orden a establecer es de las cosas principales que se le da como la instrucción máxima a estos jóvenes que van a ser líderes al fin y al cabo, porque el arquitecto se convierte en un líder de un proyecto. Así que esa experiencia la empezamos ganando desde abajo y entendemos la rigurosidad que lleva a cabo y la destreza humana que son los obreros y ellos participan como si fueran obreros y cómo reciben instrucciones y van de la mano con lo establecido y el orden y el proceso adecuado, porque leemos las instrucciones de los materiales, sabemos a lo que nos enfrentamos, sabemos de la manera que tenemos que practicarlo y no podemos poner duda en lo que estamos haciendo. O sea que es una manera bien interesante de enseñarle a estos estudiantes. Y no es por ello que llevamos 2 años con la matrícula llena completa, porque se riega la voz y todo el mundo tiene el interés y el hambre de poder participar de estas cosas. Así que públicamente le agradezco al arquitecto Ayala la mano que siempre nos ha brindado y para mí es un placer trabajar al lado de él. Sin él no se logran estas cosas. Así que agradecido a todos ustedes. Yo estoy Ahora vamos totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de ahora acuerdo. vamos a la explicación, ¿verdad? Este taller, como se da en verano, estamos dentro de un programa académico que nos brinda la universidad, por ende nos asigna días y horas. En este caso son 2 días a la semana, tenemos de 5 a 6 horas de trabajo corrido y nosotros tenemos que programar nuevamente en un orden todas las tareas que se tienen que llevar a cabo de cada uno de los ejercicios que vamos a estar entrando a participar con ellos. Así que tenemos que estar bien claros en lo que vamos a hacer, tenemos que estar bien pendientes en cómo lo vamos a desarrollar porque nos enfrentamos continuamente a diferentes situaciones, clima, lluvias en este caso, calores, los materiales no se comportan iguales, en ocasiones no teníamos todas las partes que habíamos pedido que teníamos que trabajar con ellas, pero este taller no para. Cuando no estamos en proyectos directos, regresamos al taller y los ponemos y los empleamos en tareas que nos mantengan la destreza clara, desarrollándose para lo que vamos a estar participando también más adelante. En este caso, el taller también o las tareas que se iban a llevar a cabo dentro del museo era sustitución de la superficie o los morteros en la superficie de las paredes donde se habían empañetado en una de las reparaciones que le dieron en hormigón y obviamente para este tipo de edificio la metodología de construcción no acepta el hormigón. Tiene que ser con argamasa, tiene que haber morteros de cal curada. Por ende, lo estuvimos entrenando en desarrollar unos moldes que nos ampliaba un poco el conocimiento y la destreza de bregar con morteros. Así que estuvimos trabajando
fundiendo estas placas que las vamos a utilizar como parte de una exhibición de los cursos de verano, y nosotros la hemos denominado la huella de la escuela, porque estas placas tienen impresas todo lo que se ha trabajado en las máquinas del taller de maquetas, en este caso del CNC, y ahí están plasmadas muchas de los trabajos de las maquetas de fin de carrera, de todos los años que han participado, y que sobre todo esta máquina tiene marcada la huella de todo ese tipo de trabajo. Así que lo utilizamos, hicimos unos moldes con estas placas, las fundimos y pasan a ser parte de un récord de ese trabajo completo, que próximamente la vamos a poner también en exhibición en la escuela como parte del fruto de ello. Así que aprovechamos el tiempo, lo que podríamos llamar el tiempo muerto, que no estamos en proyectos, adiestrándolo en la destreza de los morteros. Los pusimos a mezclar estos morteros, a trabajar, a ensayar con ellos. Así que continuamente estos jóvenes han estado trabajando. Algo a destacar con ellos es que de 15 estudiantes, 12 de ellos son niñas, son mujeres que están trabajando con nosotros. Me quito el sombrero ante ellas, son mujeres que tienen bien fijo su meta, quieren aprender de todo, quieren saber cómo manejar este tipo de situación. Así que se ha complementado en unos equipos fabulosos, donde la colaboración entre ellos en trabajo de equipo ha sido indiscutiblemente exitosa, y no se ha parado un segundo, con alegría, con trabajo, con sudor todo el tiempo por la temperatura en que estamos trabajando, pero no se ha descansado, se ha hecho los trabajos y todos han salido exitosos, gracias a Dios. Yo estoy bien de acuerdo con todo esto. Yo entiendo que ese punto que se trae de la curiosidad, de cierta manera, de que una mayoría del estudiantado que estaba matriculado en este curso eran chicas. Hemos estado viendo esa tendencia en lo que es nuestro programa en arquitectura. Curiosamente, en este momento, las nuevas admisiones a nuestro programa de arquitectura, las chicas están siendo sobre casi un 60% de nuestros estudiantes nuevos al programa. Y este tipo de programa de verano le quita un poco ese misticismo de que simplemente arquitectura es arte y dibujo y eso, y dice, aquí hay unos materiales, hay unas técnicas, hay unas cosas, hay que, como dice uno, ensuciarse las manos para poder entender las cosas como tal, y que todo lo que uno diseñe tiene una consecuencia. No es simplemente diseñar para que otros hagan, sino uno tiene que saber cómo se hacen las cosas para tomar eso en consideración. ¿Cuánto tiempo va a tomar este diseño? ¿Qué es lo que conlleva este diseño? ¿Qué materiales yo necesito? Y eso lo lleva una visión mucho más holística a todos los estudiantes en lo que tiene que ver con la arquitectura, y en este caso lo que es la preservación, que yo creo que es una de las partes de la arquitectura que a mí más me complacen, porque hay tanta arquitectura que necesita estas intervenciones, y cuando uno empieza a usar básicamente materiales y técnicas nuevas para reproducir algo del pasado, yo creo que eso es de valor extremo como tal. Ahora, obviamente, no es todo trabajo, ciertamente. Esto es parte de una experiencia. Yo sé que Ramón tuvo mucho que ver en lo que es ya casi el cierre del programa de verano, y el ambiente que se creó. Ramón, ¿cómo se creó ese ambiente para los estudiantes? Cuando no es trabajo nada más, ¿qué otras cosas se estaban haciendo? Así mismo, como tú dices, no todo es trabajo. Siempre que terminamos de hacer nuestras tareas, de recoger, de mantener el área limpia, pues siempre buscamos tener un momento de felicidad, y qué mejor que comer. Y así, pues, de mi parte, pues siempre yo creo que los estudiantes deben estar
bastante agradecido con todo lo que hicimos durante este verano, tanto con el campamento de verano, la clase, todo lo que estuvimos trabajando, y pues, al final pues le cocinamos para que se fueran contentos y tuvieran, pues, además de la experiencia, tuvieran ese grato momento de compartir con todos sus compañeros, fuera de lo que serían las tareas que estuvieran haciendo en la clase, igualmente pues, compartir igualmente con el profesorado y con el equipo de nuestro taller. Entonces, que lo que estamos hablando es que la experiencia de estos estudiantes no fue solamente académica, no fue solamente práctica, sino que también fue una experiencia de convivencia entre los estudiantes, de pasarla bien, de disfrutarlo, porque si no lo disfrutan, no tienen cuál es el propósito de esto. Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo nos traiciona, y viendo esas imágenes de esos barbecues al final del curso, pues me da mucha pena. Hay mucho de qué hablar todavía aquí, y a lo mejor se puede trabajar en un futuro cercano. Quiero agradecer al profesor Roberto García y al arquitecto Ramón Ayala por estar en el programa hoy, por explicarnos este proceso tan interesante que se ha trabajado en el verano. Así que nada, con esto nos despedimos por esta semana de hoy. Pero esperen, que temas como estos van a estar surgiendo en semanas siguientes. Así que, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Arquitectura en Blanco y Negro. Ya nos veremos la semana próxima. Muchas gracias a todos nuestros audiencias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.